Les invito a que juntos podamos en esta mañana, en este comienzo de año, empezamos de nuevo, empezamos un nuevo desafío del Señor a caminar en su voluntad, en su propósito. Seguramente una vez más un año en el cual nos gozaremos por las cosas que hará el Señor. Momentos tal vez de pruebas, momentos tal vez de aflicción, momentos de dolor, como momentos de triunfo, de gozo. Entonces cada año nosotros sabemos de que estamos empezando a caminar en el propósito eterno del Señor. Y yo en esta mañana quiero darle gracias al Señor, al autor de su obra, al que edifica su iglesia, al que no quitó el candelero de este lugar, por su gracia y su misericordia. Y todo eso es para que nosotros simplemente podamos decir, heme aquí, Señor, acá estamos. Y estos primeros 6 meses del año queremos, junto con los pastores y predicadores, dar un énfasis, la cual creo que es muy importante, que es la revitalización de la iglesia. ¿Qué significa revitalizar? Algunos tuvieron alguna vez una plantita que ya parecía seca y se estaba muriendo, y de pronto, con un pequeño trabajo de agricultura o de jardinería, reverdeció, floreció, dio fruto. La tarea de la revitalización es esa, ¿no? El regado correcto, el abonarla, el sacarle la maleza que tiene en el costado. Es un proceso. Y creo que todos nosotros entendemos la metáfora de lo que es cuando estaba muerto, ahora estoy vivo, cuando estaba seco, ahora estoy fructífero. Y sinceramente tengo muchas expectativas por lo que el Señor hará a través de aquellos que sean dóciles a su voz, dóciles en sus manos, porque creo que a ningún pastor, como ni siquiera lo vi al apóstol Pablo decir, me temo que haya trabajado en vano, porque lo que uno quiere es que la iglesia que reciba, aplique y fructifique para la gloria del Señor. Y todo este tiempo de reflexión en cuanto a mi ministerio, ya con casi ya 28 años este año, si Dios quiere, me puse a pensar cuán fructífero he podido ser yo para el Señor, para que la iglesia sea bendecida, cuán fructífera es la iglesia para que otros sean bendecidos, cuánto impactamos cada uno de nosotros como miembros de la iglesia local para que el Señor haga de este pequeño grupo de redimidos un impacto hacia el norte de Argentina o hacia toda Argentina y por qué no hacia el mundo. No por nosotros, porque cuando Él quiere hacer algo lo hace y lo hace de una manera extraordinaria. Tenemos llena la historia de la humanidad de sucesos que cuando Dios quiso hacer algo, nunca ha pasado desapercibido. Jamás. Y tal vez las personas que han sido instrumento en sus manos nunca han planificado llegar a ser lo que pasaron a ser. Y yo tengo ese sueño de que dejemos de ser la única iglesia bíblica reformada de Tucumán. Mi anhelo es que haya muchísimas más iglesias bíblicas, saludables, sanas. Mi anhelo es que haya muchos pastores que con buena intención predican y hacen todas las cosas, pero están lejos de las sanas doctrinas. Y que nosotros podamos ser, de alguna forma, como la palabra nos manda a ser ejemplos o modelos para imitar. No me seduce la exclusividad, no me gusta
que decir que somos la única iglesia bíblica. No, porque seguramente no lo somos. Debe haber otras, debe haber más hermanos, debe haber muchos más que a lo mejor nosotros no lo conocemos. Pero el desafío de estos 6 primeros meses, que es revitalización de la iglesia, va a tener una ilustración, que es la comparación que nos brinda el Salmo 1. Esos 6 versículos nos da claramente la ilustración de lo que es la revitalización de una iglesia. Porque con el propósito de este primer sermón, quiero convencerte, hermano querido, a través del poder del Espíritu Santo y de la eficacia de la palabra de Dios, de que tu tiempo de pasividad terminó, de que tu tiempo de confort se terminó, de que tu tiempo de venir domingo a domingo solamente para sentarte a escuchar se terminó. No porque no vamos a venir más, sino que ahora vamos a empezar a trabajar más. Porque Dios, si te salvó, te dio dones. Y si te dio dones, es para su gloria. Y si no lo utilizas, pues vas a rendir cuenta por qué no lo pusiste en práctica. Esos talentos no hay que enterrarlos, hay que producirlos. La tarea que Dios nos está dando todo este tiempo, la riqueza en su palabra que nos está brindando a través de cada maestro, cada predicador que les comparte la palabra, es un privilegio que no lo merecemos, pero lo tenemos por su gracia. Así que mis hermanos, yo quiero en esta mañana hablarte a vos, hermano, hermana querida, que pensás que no encajás en ningún lado, que pensás que no tenés nada para hacer en la iglesia. Yo quiero hablar de tu vida espiritual, quiero hablarte de esa sequía que tenés que abandonar para revitalizar y volver a fructificar. El Salmo 1 dice estos 6 versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, ¿qué dice? Que es la ley de Jehová. ¿La tiene en su mano? La palabra. Sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia. Y en su palabra, en su ley, ¿qué dice que hace? Medita de día y de noche. La primera pregunta que es, ¿por qué si yo soy cristiano no es la palabra hoy mi delicia? ¿Usted conoce algo delicioso? ¿Identifica algo delicioso? Si yo le digo, ponga en su cabeza algo delicioso, yo sé que ya lo puso. Y hasta siente el sabor en sus papilas gustativas de su lengua, por la memoria que tenemos del sabor. Porque la palabra para muchos creyentes no es una delicia. Y mucho más, porque la palabra no es el motivo de meditar de día y de noche. La respuesta está en el contexto del Salmo 1, del versículo 1, donde dice, porque seguramente estuvo en consejos de malos, o todavía está en consejos de malos, porque seguramente está caminando en caminos de pecadores, porque seguramente se está sentando con gente que se burla de Dios. O sea que el no deleitarme en la palabra del Señor, para que sea ella el motivo de mi meditación de día y de noche, es el resultado de una vida no revitalizada, una vida espiritual seca. Porque si hablamos de pasión, naturalmente el que tiene pasión por un equipo de fútbol va a ir a todos los partidos y no se va a perder ningún partido y va a volver afónico a su casa de tanto gritar, y durante la semana va a discutir con otros que su equipo es el mejor, y hasta si es posible va a ejercer violencia para defender su propio equipo. Una pasión equivocada la vemos a diario en todo el mundo.
¿cuál es el sentido de que un verdadero cristiano no se deleita en la palabra del Señor ni medita en ella de día y de noche? La respuesta es esa, porque su vida no está revitalizada. Lo que hace el salmista David en el versículo 3 es llevarnos a un ejemplo. Dice, ¿será cómo? Ahí nos presenta la comparación, el ejemplo, la ilustración. Esa persona que se deleita en la ley del Señor, esa persona que medita en la palabra de día y noche, será comparado a un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que como resultado va a dar fruto a su tiempo y su hoja no va a caer y todo lo que hace prosperará. El contraste de no hacerlo lo dice el versículo 4. No así los malos. ¿Qué está haciendo David? Está diciendo que en la diversidad de opiniones que puede haber en el mundo, en la diversidad de ideologías, en la diversidad de supuestos géneros, en la diversidad de supuestos tipos de religiones, pensamientos, tradiciones y cuántas maneras diferentes de pensar que tiene cada individuo, la Escritura dice que solamente hay dos tipos de personas: los justos y los malos. No existe la posibilidad de que haya un término medio en esto. No existe. Por eso es que es como que si hubiese del versículo 3 al versículo 4 una raya que divide el concepto de lo que una persona que se revitaliza en la palabra del Señor y que obviamente el fruto se la ve como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, es tan diferente para aquel que no es la palabra de su deleite y no medita en ella, quiere decir que ni la lee, ni la escudriña, ni piensa en ella. No le queda otra cosa que ser calificado como malo. Más o menos malo, o medio malo, malito, malazo, malo. Porque la palabra de Dios es la que se presenta como espejo. Así que los malos no son así, porque son como el tamo que arrebata el viento y por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, ¿qué dice? Diga conmigo, me conoce. Dios me conoce. Y por más que yo me ponga en la fila de los buenos y no lo hago, Dios me conoce. Sabe dónde estoy. Por eso es que yo quiero en este primer domingo del año motivarte, hermano, a que no vivas conforme a tu propia opinión, sino que la palabra de Dios sea tu espejo para que tú puedas empezar a motivarte correctamente y vivir de la manera que el Señor quiere que vivas. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por tu longanimidad, Señor. Gracias con el amor con que nos amas y con la misericordia con que nos tratas, por habernos hecho tus hijos y por permitirnos habitar en familia, estar juntos. Te alabamos, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es tan actual, tan viva, tan aplicativa a nuestras vidas. Pero hoy, Señor, que tu voz sea oída, no la del predicador, y que la obra de tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, provocando una reacción afirmativa y positiva a tu llamado. Por eso, Señor, es que te damos gracias, porque por tu gracia siempre va a haber oportunidad
para crecer, para madurar, para fructificar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Tomando esta ilustración, quiero que te imagines un árbol en un terreno seco. Sus hojas están marchitas, no hay fruto, pero ahora quiero que te imagines un río caudaloso que fluye muy cerca del árbol, pero este árbol no tiene raíces para alcanzar el agua. Aunque el río tiene todas las cualidades que el árbol necesita para vivir, que el árbol necesita para fructificar y reverdecer, no puede el árbol beneficiarse de él porque no tiene sus raíces conectadas al río que lo va a vivificar. Así sucede con muchas iglesias hoy, y cuando hablo de iglesias no hablo de ladrillos, sino de miembros o cristianos que integran la iglesia, están tan cerca de la fuente de vida, están tan cerca de la palabra de Dios, están tan cerca del mismo Señor Jesucristo, pero no están conectados profundamente con Él para recibir su sustento. Es incongruente. Había una canción que para los que peinan canas como yo se van a acordar cuando les diga la letra. Hipocresía, morir de sed. Ajá, se deschavó, ¿no? Teniendo tanta agua. Fíjense ustedes que esta ilustración nos lleva a nosotros a pensar por qué razón como cristiano, teniendo a Cristo, la fuente de agua viva, su palabra, la iglesia, la obra del Espíritu Santo, aún tu vida sigue seca e infructífera. La pregunta es, ¿tú crees, hermano querido, que tu vida y tu iglesia se sustentan verdaderamente de la palabra de Dios? Tú perteneces a una iglesia la cual proclamamos ser una iglesia bíblica. Entonces la pregunta es, si tu iglesia es bíblica y tú no eres bíblico, hay un problema. Pero mayor problema sería si tú eres bíblico y tu iglesia no es bíblica. Porque también lo hay. Pero lo más glorioso es que tu iglesia sea bíblica y tú seas bíblico. Dios va a servirse de una congregación revitalizada para la evangelización, para el discipulado, para la expansión de su obra a través de la plantación de nuevas iglesias. ¿Te imaginas tú sirviendo al Señor en una iglesia nueva? ¿Yo? Como decía Eduardo cuando cantábamos, así como estamos, con lo que tenemos, ¿no? ¿Se acuerdas de Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Un palo. Listo, suficiente. ¿Con lo que tienes? Bueno, el Salmo 1, mis hermanos, lo voy a tomar en este momento como lanzamiento para la orientación de nuestra congregación local. Voy a permitirme de que todos los hermanos que estamos al servicio, pastores, diáconos y todos los hermanos que estamos en servicio, seamos a partir de este día verdaderamente instrumentos de bendición de parte de Dios para tu vida. Eso quiere decir que si usted es miembro de esta congregación y usted quiere revitalizar su vida, cualquiera de nosotros, cualquiera de los pastores, predicadores, diáconos, hermanos que están al servicio, hasta las maestras de la escuelita bíblica de niños, todos somos instrumentos en las manos del Señor en la cual usted no va a tener otra posibilidad sino de recibir para crecer. El sustento de tu agua viene de Cristo y por esa razón es que yo te animo hoy a que tomes el desafío.
Porque como lo dije, no quisiera que cerremos otro año más sin hacer nada. Amén. ¿Cuento con algunos acá? Voy a dar rápidamente 5 razones por qué nosotros debemos revitalizar nuestras vidas y nuestra iglesia con la palabra de Dios. Pero antes de nombrar y mencionar las 5 razones, voy a decir lo que va a producir la palabra de Dios en tu vida, aquellos que como el ciervo sediento por las aguas traga toda el agua de vida que es Cristo. Aquellos como que se están secando y ya no encuentran nada en el desierto árido, Dios cava un manantial en el desierto en el cual fluye. Te voy a mostrar qué es lo que va a hacer. Vamos al capítulo 1 rápidamente para conectar esta idea, pero del Proverbios. Proverbios capítulo 1. ¿Para qué o qué es lo que produce la revitalización de la palabra de Dios en la vida de un cristiano que está seco, sin fruto, desorientado, debilitado? Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué sirve la palabra? Dígalo fuerte. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué más? Para conocer razones prudentes. ¿Para qué más? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué más? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y conducta. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Para qué más? Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de esta sabiduría, ¿qué es? Los insensatos. O sea, no busque en otro lugar donde lo tiene en su mano. La palabra de Dios es lo que vivifica, es lo que reverdece tu vida, la que te saca de dudas, la que te orienta el camino que tienes que tomar, todo lo que necesitas. ¿Por qué? Hay 5 razones que quiero nombrar en la cual no debes permanecer más en el estado de sequedad espiritual. La primera razón es el relativismo que vive la sociedad hoy. ¿Se ha dado cuenta el relativismo que existe hoy? Mis hermanos, este salmo es la oportunidad para entender que vivimos en una sociedad que se identifica como consejos de malos. Tus hijos en la escuela están siendo bombardeados por el IESI, por la educación sexual degenerada, por la influencia de esas maneras idealistas totalmente destructivas, que son totalmente antivalores cristianos. Por esa razón es que el relativismo que se vive en la sociedad, esta primera razón, es importante que tu vida esté revitalizada, que tu vida esté fortalecida en la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, atreverse siquiera a mencionar los valores absolutos en una sociedad relativista, inmediatamente somos calificados nosotros como personas estrechas de mente, anticuadas, intolerantes, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a sentar en la silla de esos maestros malvados para decir, claro, tiene razón? ¿O se va a parar y va a decir, eso no es así? Vivimos en un momento histórico. Nunca antes la humanidad compitió tanto los valores contra los antivalores contra los valores. Nunca antes se ha visto lo que se está viendo ahora. Y tenemos un hombre de pollera blanca en el Vaticano que cada vez que abre la boca
Segunda razón, la primera es el relativismo con que vive la sociedad. La segunda razón es el antinomianismo que muchos cristianos hoy viven. La palabra anti, esa palabra griega, es la palabra que se traduce contra. Y la palabra nomo significa ley o leyes. Y hay muchas iglesias, pastores, predicadores y cristianos que mal entienden que porque vivimos en la gracia, ya no hay que vivir en la ley. Mis hermanos, la ley es la expresión de la gracia. ¿Usted se acuerda de Éxodo capítulo 20? Antes de dar los 10 mandamientos, ¿cómo comienza diciendo Dios? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de servidumbre, de la tierra de esclavitud. Por lo tanto, y ahí van los 10 mandamientos. Primero, Dios te dice que Él te redimió para que vivas así. No te dice que si cumples los 10 mandamientos, Él te iba a rescatar de la esclavitud. Porque eso sería salvación por obras. Pues mis hermanos, tristemente la postura de muchos cristianos confundidos o en ignorancia creen justamente que la gracia ha sustituido la ley. Y la salvación tiene esas dos piernas. Se camina con la gracia y se camina con la ley. La ley es el estándar moral de cómo una persona debe relacionarse con el Señor. Pero como sabemos de que ninguno, yo no puedo cumplir ni siquiera esos 10 mandamientos, mi naturaleza pecaminosa no me la permite, me hace ver que la gracia de Jesucristo tomando mi lugar y satisfaciendo la demanda de la ley delante de los ojos del Padre, me hace acepto en el amado. La vida de un cristiano no debe caer en el antinomianismo. ¿Por qué necesita usted? Porque mientras usted esté en consejos de malos, el consejo de malos, incluyendo a predicadores o pastores ignorantes de la palabra de Dios, le van a decir que la ley ya no existe más, sino que ahora estamos en la gracia. La gracia estuvo desde Génesis 1:1. Y la ley se presentó para mostrar cómo el hombre debe relacionarse con Dios. Primera razón, el relativismo. Segunda razón, el antinomianismo. La tercera razón por la cual debes revitalizar tu vida es la trivialidad de un Dios santo. Se ha trivializado a un Dios santo. Ese es uno de los mayores contrasentidos que los cristianos evangélicos tienen. Muchos en la iglesia de hoy banalizan a Dios en sus oraciones, en sus cultos, en sus predicaciones, en su adoración, incluso en su diario vivir. Porque Dios no es como nosotros. Él mismo lo dice en su palabra, ¿pensaste que yo sería como tú? El Dios que muchos adoran, oran, predican y cantan, muchos son el resultado de su propia imaginación, no del Dios que dice la Escritura. Y cuando yo estoy revitalizado por la palabra de Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor es el que me gobierna. ¿Por qué? Porque entiendo quién es mi Dios santo. Le aseguro que nadie se podría cantar canciones ni en una iglesia ni en ningún lado si no entendiese realmente cuál es el atributo que 3 veces se resalta en la palabra de Dios. Él es santo, santo, santo. La trivialización ha enfermado al cristiano. Y pensar que yo puedo negociar con Dios si hago un arreglo, un esfuerzo de tener 2 o 3 horas de oración por día, entonces yo voy a negociar con Dios y me voy a categorizar como más santo que otros. Déjeme decirle que la sumatoria de toda nuestra eternidad orando no alcanza, porque nosotros no podemos llegar a Dios si no es por Jesucristo. Jesucristo es nuestro único camino para llegar al Padre y Él es nuestro sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Si estamos en Cristo, estamos en línea directa con el Señor. No dejes a Cristo fuera de tu relación porque eres el Rey.
Por esa razón, mis hermanos, es que cuántas veces vivimos secos teniendo tanta agua. Porque mi concepto de vida cristiana está equivocado. Cuarta razón, la pérdida de la brújula moral que tiene la sociedad contemporánea. Ya el profeta Isaías decía en el capítulo 5, ay de a lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A los que ponen por dulce lo amargo y lo amargo por dulce, y a las luces le dicen tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Ay, ese ay es una expresión de dolor. Mis hermanos queridos, esta sociedad, la cual usted y yo vivimos, este mundo donde nos relacionamos, donde trabajamos, donde estamos, donde nos movemos, desde el inicio ha perdido la brújula del sentido moral. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, viene a ser nuestra brújula que nos orienta, nos indica nuestro norte. Así dice el salmista, venid y subamos al monte de Jehová y nos enseñará sus caminos, porque desde Sión saldrá la ley, la palabra de Jehová. Desde el norte. ¿Sabe dónde está el norte? No está allá, ¿no? En nuestro globo terrestre, ¿dónde apunta el norte? Arriba. ¿Sabe dónde quería Satanás subir? Subiré a las alturas, junto a las estrellas, al norte, decía. El norte nos direcciona claramente, nos orienta cómo vivir, dónde vivir, pero lamentablemente este mundo actual no posee una brújula moral. Y si hablamos de algo moral y ético, somos descalificados. Por eso, mis hermanos, es que tu vida reverdecida va a hacer que todo lo que emprendas prospere. Te pregunto, ¿tienes esa brújula o eres todavía un cristiano atado a la pornografía? ¿O todavía hay jóvenes que cantan y alaban al Señor, pero están fornicando con su novia, con su novio? Ser santos es una tarea imposible para nosotros si no obra el Espíritu Santo. Porque ser santo por mi propia fuerza, lo único que me hace es ser un cerdo que vuelve al barro. Y mis hermanos, déjenme decirles que aunque parezca duro, pero todo lo que la palabra de Dios nos dice para nuestro provecho, para nuestro bien. Por eso es que nosotros no debemos perder la brújula, no debemos perder esta brújula de la tarea moral con que Dios nos pide que vivamos. Y la quinta razón es la crisis de la ley natural. ¿Saben cuál es la ley natural? La que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que la ley del Señor está escrita en nuestros corazones y da la conciencia, testimonio de nuestros actos, acusándonos o defendiéndonos en nuestros razonamientos. Por eso es que la ley se llama ley natural, porque comunica a la conciencia el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. No hace falta ser cristiano, no hace falta ser consagrado a Dios. Cualquier persona, aunque se autoproclame atea o cualquier religión que practique, sabe que matar está mal. Ese principio moral que rige que está bien y que está mal se llama conciencia. La Escritura dice, la conciencia los acusa o los defiende. Por ende, el acto pecaminoso de esta sociedad hace lo que hace una persona que entrenó a un perro para que sea su fiel amigo, para que lo acompañe en todo.
Y esta persona un día se emborrachó y quedó tendido en el suelo y ese fiel amigo, el perro, lo ayudó y lo guió hasta su casa. Entró a su casa, se tiró a dormir en el sofá y el perro a su lado. Y en la madrugada el perro comenzó a ladrar y a ladrar y a ladrar y lo despertaba de su sueño. Entonces agarró una silla y le tiró el perro y de pronto hubo un silencio y el hombre siguió durmiendo. Cuando se despertó, no había absolutamente nada en su casa, todo había sido desvalijado, todo había sido robado. Lo único que le quedaba era un perro muerto y una silla rota. Él mató a su propio perro cuando su perro lo único que quería hacer era advertirle del peligro. ¿Sabe qué pasa con la conciencia cuando no es escuchada por la ley del Señor que te dice que está bien y que está mal? ¿Cuántas personas quieren acallar su conciencia matando al perro? Cuando Dios te la ha puesto para tu provecho, para tu bien, para tu favor. Por eso es que este mundo trata de hacer mucho ruido para no escuchar la voz de su conciencia. Cada vez las marchas de orgullo gay van a ser más ruidosas y más multitudinarias porque no pueden acallar la conciencia de su pecado que los acusa. ¿Por qué se juntan todos los delincuentes? ¿Por qué hacen bandas criminales? ¿Por qué se juntan todos? Porque necesitan acallar la voz de su conciencia que los acusa. Y tristemente muchos cristianos también hacen acallar la conciencia porque no escuchan la voz del Espíritu Santo, sino que endurecen su corazón. Por eso, mis amados hermanos, hoy se cree, la sociedad, la filosofía, el humanismo, el pensamiento naturista, que la conciencia no existe, que es una construcción de valores inculcadas por gente vieja del pasado, que uno tiene que hoy aprender a moldear su manera de pensar de acuerdo a su convivencia. Esto se llama pragmatismo. Y lo que nos hace próspero y sirve se llama utilitarismo. Y por supuesto, si nos hace felices, eso se llama narcisismo. Y podríamos seguir con todos los ismos que ofrece este mundo. Por eso, mis amados, para la conclusión de este primer mensaje, porque mi propósito es convencerte de que si hay dos categorías, dejes una y te posiciones en la verdadera. Yo quiero que tú seas como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo. Y qué bueno que dice allí, que da fruto en su tiempo. ¿Tienen árboles frutales? El otro día vi en la casa de Daniel unas mandarinas ricas que para invierno él me las lleva. Ahora estaban, ¿no? Llenas, pero no se puede comer todavía, estaban verdes. El crecimiento es un resultado progresivo que en su tiempo se evidencia. Pregúntate, ¿hace cuánto tiempo que eres un árbol que no da fruto? ¿No quieres en verdad comenzar a revitalizar tu vida? Porque si tú revitalizas, y tú, y vos, y vos, y vos, y cada uno que estamos acá, pues la iglesia está revitalizada. Y mis hermanos, ¿por qué no imaginarnos cerrar un año adorando al Señor con una cantidad de gente en el Palacio de Deportes? Gracias por ese entusiasmo. Cuando estábamos medio en el error, yo no le tenía miedo, llenamos la Plaza Independencia para lo que estaba. ¿Se acuerdan lo que estaban? Hicimos 2 vigilias en el anfiteatro de Cadillal, toda la noche adorando. Sí, nosotros. Pero las motivaciones probablemente no eran correctas, pero si hoy tenemos la motivación correcta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rápidamente voy a llevarlos a estos versículos con los principios, las advertencias, las consecuencias y la aplicación.
No se asuste que voy a terminar a tiempo. El principio número 1, ¿quiere revitalizar su vida en el Señor? Amén. Deleítese en la palabra del Señor. ¿Cuándo se deleita? Usted cuando come algo dice, wow, esto es lo más rico que comí en mi vida. Y lo va a querer comer todos los días si quiere. Eso se llama deleite. Bueno, nunca podrá deleitarse de la palabra de Dios si no la empieza a probar. Principio, revitalizar la iglesia comienza por un regreso a la palabra de Dios. Tu vida que está lejos de la palabra de Dios, que vas a buscarla dónde está para ir al domingo a la iglesia, y si no la encuentras, bueno, tengo el celular. O me la olvido en la iglesia y el otro domingo la voy a buscar. El principio es que si quieres revitalizar tu vida, vuelvas con gozo a la palabra del Señor. Porque quieres ser el mejor estudiante universitario, quieres ser el mejor trabajador o el mejor empresario, quieres ser el mejor papá, el mejor esposo, quieres ser calificado como alguien que prospera. No vas a prosperar si la palabra de Dios no es tu deleite. No te enojes conmigo, acá está, yo soy el cartero, ¿no? El que escribe es el Señor. Pero la advertencia, si no lo haces, es que si la iglesia no se deleita en la palabra de Dios, corremos el riesgo de inclinarnos a buscar consejos y pensamiento secular de otras personas. Y tremendamente muchos cristianos le abren el corazón a personas que jamás han abierto la Biblia. Mal, error. ¿Cuáles son las consecuencias de no revitalizar tu vida deleitándote en la palabra del Señor? Es que la iglesia terminará abandonando la palabra de Dios, terminará espiritualmente seca, confundida, alejada del propósito de Dios o cerrada. Y cuando hablo de iglesia no vuelvo a hablar de ladrillos, estoy hablando de cristianos que la integran. Así que, ¿cuál es la aplicación? Si deseas deleitarte en la palabra de Dios, porque si deseamos ver una iglesia viva, necesitamos formar conciencia de deleite en la Escritura. Todo este tiempo van a tener la posibilidad, hermanos, de lo que no sabían, van a poder aprender. No estamos para cumplir programas, estamos para enseñar cuantas veces sea necesario hasta que fructifique. Si tenemos que volver a enseñar los principios básicos doctrinales, lo vamos a hacer. Y ya al final voy a tirarle una propuesta. Pero la aplicación es esa. Debe estudiar la palabra, debe prepararse, debe ser una persona que camina fiel a las Escrituras. Hermanos míos, la iglesia llegó hasta aquí por causa de hombres y mujeres creyentes que a pesar de que le estaban por cortar su cabeza con una guillotina, no negaron la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos aquí. Me pregunto, si tuviéramos que vivir 100 años más en esta humanidad, ¿usted daría su vida para el legado de sus nietos, bisnietos que vienen atrás? ¿O usted va a decir, no le conozco, como lo hizo Pedro negándole aquella noche? La revitalización comienza por deleitarse en la palabra del Señor. Número 2. Dependa de la fuente de vida. Haga que su raíz se conecte con el río. Haga que su raíz se conecte con el río. ¿Ustedes han germinado un poroto en la escuela alguna vez? ¿Sí? Qué ilusión, ¿no? Qué hermoso. Me acuerdo cuando me puse el poroto en el frasco, al otro día me levanté para ver si ya estaba el árbol, ¿no? No pasaba nada. Se pudrió, se puso verde, horrible, hasta medio olor le salía y se murió, se pudrió, no. Hasta que ¡pic! Salió una raíz. ¿Vio qué hizo? ¿Qué hace la raíz? Empieza a buscar el sol. Tremendo,,, ¿no? Sola la raíz busca.
La fuerza de un árbol está en cuánto esfuerzo hace para extender su raíz para llegar a lo más húmedo de la tierra. Y si hay un río, más todavía. No es que está esperando el árbol que diga, bueno, a ver si alguna vez el río se sale de cauce y me pone... No. Va a tirar su raíz hasta llegar. El esfuerzo de ir contra los terrones y si hay una roca, rodear la roca y seguir. ¿Entiende la metáfora? ¿Quiere usted revitalizar su vida? Bueno, comience a batallar contra lo que todo a usted se le presenta como un obstáculo. Todo lo que se le presenta como un obstáculo, batalle, porque el fin está Cristo. Yo quiero conectar mi vida a la fuente de agua viva. Quiero reverdecer mi vida, cueste lo que cueste. Amén. Es la forma, mis hermanos, porque me voy a gozar aquí cada vez que el Señor con su dedo diga, este va a ser pastor, este va a ser pastor, este va a ser evangelista, este está listo para plantar una iglesia, este se va de misionero, gloria a Dios, yo quiero eso de Ges. No por Ges, por el sentido de vivir en esta tierra con un propósito. La gente que no tiene un propósito divaga en el mundo, insatisfecho. Por eso es que dependa de la fuente de agua de vida. ¿Cuál es el principio? Si la iglesia revitalizada es como un árbol plantado estratégicamente junto al río, este río representa la gracia del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, quienes van a nutrir y nos van a dar el crecimiento constante en nuestras vidas. Este año ha sido para mí maravilloso el que pasó con los grupos pequeños. ¿Cómo me deleité? ¿Cómo me deleité? Pero no se queden con el trofeo del año pasado. Empieza un campeonato nuevo. ¿Qué tal si tu grupo pequeño ahora se multiplica en 2? Gracias por ese entusiasmo. Es que estamos tan bien nosotros los 9, estamos contentos de un padre. ¿Para qué que venga alguien a arruinarnos nuestro grupo? ¿Quiere multiplicar? Si tu árbol está junto a la corriente, vas a dar fruto, no te queda otra. Y como dijo Jesús, mucho fruto. Mucho fruto. Advertencia. Sin dependencia del Espíritu Santo, la iglesia intentará operar con sus propias fuerzas y lo que va a lograr es agotamiento en las actividades sin fruto. Por eso es que hay tantas iglesias que le vuela la creatividad, ¿no? De todo hacen, pero no lo que nos dice la palabra. Un esfuerzo, un agotamiento sin fruto. ¿Cuál es la consecuencia de no depender de la fuente de vida? Una iglesia desconectada de la fuente espiritual, obviamente se va a volver estéril. Obviamente va a experimentar fatigas permanentes, cosas inconclusas. Lo peor de todo es que va a haber, ¿vio cómo cuando se agrieta un tronco? ¿Qué pasa? División. Las iglesias se dividen. La iglesia pierde el sentido, pierde el impacto. Así que, ¿cuál es la aplicación? Si quieres dar fruto espiritual, necesitamos depender del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos que en cada grupo pequeño y cada vez que tengamos una oportunidad, fortalezcamos más nuestra vida de oración. Porque el Señor se deleita en escuchar la oración del justo. Número 3, rapidísimo. El versículo 3 dice que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuál es el principio? Fructificación. Una iglesia revitalizada no solo florece. ¿Sabe cómo considero yo una iglesia que florece solamente? Y mire, hermano, podemos tener un golpe de así de
de pasión y que ponemos. ¿Sabe qué lindo sería tener 3 de 18 frigorías, 18.000 frigorías acá? ¿Le gustaría tener un buen aire acondicionado acá adentro? Y unas buenas alfombras. Y mire esa pantallita pobre. ¿Sabe lo que es tener una pantalla LED multimedia? ¡Ah! Y mire esa silla de plástico. ¿Sabe lo que es tener unas buenas butacas acolchadas? No está mal todo eso. Está muy bueno, pero solamente es hoja. Hoja. O sea, atuendo, apariencia, belleza. ¿Se acuerda que Jesús fue un día a querer comer de la higuera? Que estaba llena de hojas, pero no había higo. Bueno, no solo florece, se llena de hojas, sino que esta iglesia da fruto en su tiempo. Ese fruto bendice a la iglesia local y a los demás. Piensen en un fruto que sea sabroso a tu paladar. Ya pensé en la sandía yo. No pude, perdón. Pero usted debe tener un fruto que es delicioso, que le gusta comerlo. Bueno, ¿a cuántos le gustaría probar de ese fruto también? ¿Y cuántas personas no tienen para comer de ese fruto? Tu vida fructífera va a bendecir a otros también. La advertencia: si la iglesia se enfoca únicamente en los resultados inmediatos o actividades superficiales, corre el riesgo de nunca producir fruto espiritual verdadero. ¿Sí o no? Y nos podemos autoengañar. Podemos poner comedores, merenderos, roperos comunitarios, farmacias, de todo. Y decimos, wow, la iglesia está, pero no hay un alma convertida. ¿Cuál es la consecuencia de no dar fruto? Es que una iglesia deja de impactar, deja de ser centrada en la palabra y en el evangelio, pierde relevancia espiritual y sus esfuerzos no dejarán ningún legado para la generación venidera. Rápido, 4. Versículo 4 al 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el principio que quiero resaltar de estos textos? Que la iglesia revitalizada evita seguir tendencias destructivas o dependencias de estrategias humanas en lugar de confiar en la dirección de Dios. Dios ya dijo lo que tenemos que hacer. ¿Usted sabe lo que Dios dijo que tenemos que hacer? Está acá. ¿Cuándo alguien se pierde? Cuando no va al GPS, ¿no? A la hoja de ruta. Acá lo dice el Señor. ¿Ha notado usted que están cayendo muchos aviones últimamente? ¿Vio cómo empiezan a relacionar los pentecostaloides proféticos? El Papa abrió un quinto portal. ¿Escucharon? Se abrió la era del satanismo. Ahora viene caos en la tierra. Viene destrucción. Vienen guerras. Viene hambre. Mateo 24 ya lo dice hace cuánto. ¿Cuál es la sorpresa? De magnificar sucesos para que se llenen de una tensión, de un miedo, sin la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Dios desde Génesis 3:15 anunció el final. Desde Génesis 3:15 Él dijo todo lo que iba a acontecer. No guardó secreto de todo lo que va a venir. Y para la iglesia menos, porque las cosas reveladas son para nosotros los hijos. La iglesia no puede ignorar el tiempo en que estamos viviendo. Pues mis amados hermanos, una iglesia que olvida la revitalización de la palabra, la sustancia de Cristo, cada día como la savia moviéndose dentro de nosotros,
podemos comenzar a depender y caer en las estrategias humanas en lugar de confiar en la dirección del Señor. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Cuál es la advertencia? Si la iglesia adopta prácticas mundanas, puede ser una iglesia mundana. Si compromete la verdad bíblica, va a caer en apostasía. Claro que sí. Será arrastrada por el viento de cultura muy fuerte que está soplando y perderá naturalmente el testimonio. Fieles al Señor. ¿Saben por qué un cristiano no cambia o no debería cambiar? Porque según la Escritura dice que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Si tu vida está fundada en la palabra, tú no vas a cambiar. Ante la presión de los demás, ante la presión de un mundo que quiere corromper a la iglesia, pues usted no tiene que cambiar, porque se deleita en la palabra y no quiere que cambie. ¿Cuál es la consecuencia? El camino de los impíos lleva a la perdición, y una iglesia que no está reverdecida en la palabra del Señor terminará en fracaso absoluto y debilidad espiritual. ¿Cuál es la aplicación para terminar? ¿Cómo ser esa iglesia revitalizada? Número 1, vuelva a las raíces. Vuelva a las raíces. Saben que la iglesia en sus primeros siglos no tenía la posibilidad de tener tantas versiones de la Biblia como la tiene en sus manos. ¿Y sabe cómo proliferaba la iglesia en su momento? Memorizándola. Algo que admiraba de mi abuelo Arturo, un hombre que fue alcohólico durante gran parte de su vida hasta que el Señor los rescató y los salvó, es que la Biblia que él dejó, que era así una Biblia, en todas estas partes de la hoja, acá y acá, están marcadas sus dedos. Todo esto. ¿Vio que cuando queda el hollín de los dedos? Y yo admiraba de que yo le jugaba con él, le decía, abuelo, ¿dónde dice, de cierto te daré en pago en persona al que me aborrece y no me tardo? Deuteronomio 7:10. Así. Y me iba a ver. ¿Qué ha pasado? ¿No hay tiempo o hay demasiada distracción? ¿No tenés tiempo? La moda pasa, el tiempo se termina, las costumbres cambian, pero la palabra permanece. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Tus hijos conocen la palabra? Volver a las raíces, volver a la palabra es lo que va a desencadenar como un resultado. La oración es un resultado del deleite de la palabra de Dios. Porque saben, cuando usted ora, ya no va con oraciones así medio gerenciales diciéndole, Señor, a mí me parece que vos deberías hacer esto. Deberíamos nosotros orar su palabra, orar la palabra, orar cada palabra inspirada por el Señor. Y por esa razón es que fortalecer la vida de oración es la tarea del árbol de buscar que las raíces lleguen al agua. Les aseguro que si convocamos a un picnic se va a llenar, pero si convocamos a una reunión de oración van a venir siempre los mismos hermanos que oran. ¿Por qué? ¿Se entiende esto? La necesidad de que yo pueda poner todo mi esfuerzo para buscar en mí una vida de oración va a depender cuánto quiero yo llegar al agua. Sea intencional en el discipulado. Si a usted nunca lo ha discipulado nadie,
Pida, exija a la iglesia o a su iglesia, exija a mí, a los pastores, a los diáconos, a los hermanos. Yo exijo, quiero discipulado. Amén. Hasta acá, creo que van 2 o 3 que me han pedido discipulado. No, pero yo hace cuántos años que vengo a la iglesia, pero nunca fue discipulado. Porque el discipulado no es solamente adquirir conocimiento, sino formar el carácter de discípulo, que esa es la parte más difícil. Y si usted es un cristiano verdadero, ¿nunca ha discipulado a nadie? ¿Cuándo va a discipular a un hermano, a otra persona, a alguien nuevo que está llegando? Discipule. Como verá, hermano, el sermón de hoy no ha sido un sermón motivacional. El sermón de hoy está claramente dirigido a lo que, por obediencia al Señor, vamos a hacer este año. Tenemos, por la gracia de Dios, una obra que está iniciándose en Ranchillo y pronto acá en Villa Mariano Moreno. Pero hay otros lugares que van a empezar a abrirse. Pero hay otras cosas que debemos hacer. Y por eso, mis hermanos queridos, yo quiero invitarlos a que todos los que están en esta mañana acá, miembros de la iglesia local, y hasta acá decían, ¿qué voy a hacer yo para servir al Señor? Comienza hoy la etapa de la revitalización de la iglesia. Volver a verte, hermano, con la gracia que el Señor te dio en algún momento. Volver a verte dispuesto al servicio. Volver a verte, hermano, impregnado de tu tarea para el Señor. Y no solamente haciendo un esfuerzo para ir un domingo cada tanto, para que seas visto nada más. Yo estoy dispuesto, hermanos, a doblegar más el tiempo de servicio para aquellos hermanos que digan, yo quiero prepararme más. Lo estoy haciendo con muchas personas y hermanos de otras iglesias, de otras provincias, incluso de otros países. ¿Por qué no lo voy a hacer con usted? ¿Quiere aprender a predicar? Hábleme, yo le voy a enseñar. ¿Quiere aprender a hacer una exégesis de un texto? Pídanos. Acá hay hermanos, hay maestros que los pueden hacer. ¿Quiere reconocer más? Bueno, amén, gloria a Dios. ¿Quiere reconocer más o conocer más las doctrinas reformadas? Solamente digo, yo quiero conocer más, quiero saber de qué se trata. O sea, el agua está fluyendo. Usted debe empezar a tirar la raíz para que su vida empiece a reverdecer. Feliz 2025. Que sea un año donde el Señor se glorifique. Y si alguno de nosotros tiene que partir este año para encontrarse con Él antes, que diga, bien siervo fiel, me fuiste fiel en lo poco. Pero mis hermanos, todos seamos llamados al servicio, porque para eso nos salvó. Cierra tus ojos, por favor. Padre, es maravilloso y extraordinario el solo hecho de pensar que tu obra santa, poderosa, perfecta, la que iniciaste tú, Señor Jesucristo, en esta tierra, tú la iniciaste, nos invites a nosotros a ser colaboradores tuyos. Esto es un privilegio. Esto es maravilloso. Por eso es que le pido que la obra de tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga comprobar lo que tenemos. Valorar. Regocijarnos. Darte más, Señor, a ti. Porque tú te diste todo por mí. Mi Señor, esta humilde congregación se presenta ante ti. Vive porque tú la vivificas. La sostienes porque tú eres fiel.
le provees de los recursos por tu gracia, favor y misericordia. Has añadido todo este tiempo a estos maravillosos y preciosos hermanos porque has visto, Señor, que torpe o no hemos intentado ser lo más bíblico posible. Pero delante de la congregación, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero terminar este año en el estadio celebrando a Cristo con muchas personas que doblan sus rodillas. Si así tú lo quieres, tú lo puedes hacer. Pero Señor, yo creo en un Dios que puede llevarnos a extender, que puede llevarnos a influenciar positivamente a muchas otras iglesias, a muchos pastores, a muchos predicadores, para que se vuelquen a las sanas doctrinas, para que lean la palabra, para que se enamoren de tu evangelio bíblico. Señor, por favor, demándanos más. Exígenos más, Padre, porque nos has dado demasiadas cosas sin merecerla. Inquiétanos, sacude el estupor, vivifícanos por tu palabra, Señor. Levanta más jóvenes consagrados que no tengan vergüenza de proclamarse santos. Matrimonios honrosos como ejemplos de Cristo y su iglesia. Levanta, Señor, más obreros para tu obra. Señor, bendice las herramientas que estamos por tu gracia ofreciendo, la escuela ministerial, Señor, los cursillos, todos los viajes que puedan haber de cada hermano que son invitados para llevar tu palabra. Señor, glorifícate, por favor. Y aniquila en nosotros, Señor, toda soberbia, todo orgullo. Porque, Señor, lo que menos anhelamos es que tu lámpara sea quitada de este lugar. Quebrantamos nuestras vidas ante ti, Señor. Nos rendimos ante tu majestad. Tú eres digno de alabanza. Señor, tú eres digno de alabanza. Tú eres el único digno. En el cielo, en la tierra, en debajo de ella. Tú eres el único digno de admirar. Tú eres el único digno de glorificar, Señor. Por eso es que te pedimos, Señor, no por quiénes somos nosotros, por quién eres tú. Señor, que Tucumán sea conocido por un avivamiento de hombres y mujeres sencillos que doblaron sus rodillas para decir, Señor, glorifícate. Por estas 5 razones queremos entrar en estos próximos 6 meses, Señor, en ese tratamiento de revitalización de nuestras vidas, de la iglesia. Gracias por los hermanos presentes. Gracias por tu favor y tu misericordia, Señor.